Categorías es un libro esencial de Aristóteles. Contiene el fundamento de su proyecto filosófico y brinda el marco que le permite investigar diversos temas como la naturaleza o la ética. Este modo de análisis ha influido en muchos autores como Plotino, Porfirio, Aquino, Spinoza, Leibniz, Kant, Hegel o Heidegger, ya sea porque admitieron, modificaron o rechazaron el pensamiento categórico aristotélico. Algunas preguntas que surgen a partir de esta obra son: ¿por qué Aristóteles escribió las categorías, si es que lo hizo? ¿Cómo hizo para llegar hasta esas categorías? ¿Para qué sirven? ¿Cómo se relacionan con la ontología y la metafísica? ¿Valen la pena tenerlas en cuenta hoy en día, por lo menos en parte? Desde ya cabe aclarar que hasta la presentación más básica de este tema resultará controversial, así que este video quedará en gran parte incompleto y reducido. Pero aún así vamos a animarnos a comentar algunas cosas introductorias sobre este notable libro. Por lo general, los títulos de las obras de Aristóteles provienen de editores posteriores, en especial Andrónico de Rodas. Tradicionalmente, Categorías es uno de los 6 libros que componen el Organon, la serie que abarca los textos sobre lógica de Aristóteles. Ninguna de las obras del Organon contiene conocimiento teórico, o sea, matemática, teología o física, y no son exactamente una introducción a la filosofía. Es más, el lector novato huye espantado de estos libros. El Organon se trata de lógica, una palabra que viene del griego logos, que entre otras cosas significa palabra o discurso. Aristóteles se interesó por las maneras en que se puede decir algo. Investigó los nombres, verbos y enunciados que se usan en la conversación y definió las reglas de combinación de estos elementos mediante el silogismo para construir el conocimiento y evitar el error. Ese conocimiento va desde la certeza absoluta hasta lo plausible. Mientras tanto, los sofistas hablan por hablar, sus palabras son vacías e insustanciales. Durante mucho tiempo, sobre todo en la Edad Media, Aristóteles fue el modelo indiscutible a seguir en lógica. A los modernos su propuesta nos resulta limitada, en especial por su fundamento en el lenguaje natural y la sintaxis del griego. Nosotros preferimos construir lenguajes formales. Pero la lógica aristotélica está más cerca del estilo de Sócrates, quien le da forma a sus argumentos a medida que sostiene el buen humor en la discusión. Categorías es un libro breve y conciso. Presenta los conceptos que serán usados por Aristóteles en todo su trabajo filosófico y ontológico. Su propósito central es describir las categorías, que son los tipos de existencia. Aristóteles vio el mundo, que está habitado por muchas cosas, y se preguntó cuál es la base que nos permite saber, pensar o decir que esto es una silla, esto es un hombre, esta es la especie de los tigres. Categoría se trata de la forma en que se usan las palabras, pero también se trata de las cosas que existen en el mundo. El texto se divide en 3 partes, por cada una haremos un video, o más si hace falta. Pre-predicamenta, predicamenta y post-predicamenta. No queda claro si conforman una totalidad unificada y consistente, pero en todo caso encontraremos 2 sistemas de clasificación de las cosas que existen, la división cuatripartita y las 10 categorías. ¿Tendrán alguna relación? La primera parte del libro es bastante curiosa. Define algunos términos semánticos, desarrolla la división cuatripartita y presenta la lista de las 10 categorías. La segunda parte discute extensamente las categorías de sustancia, cantidad, relación y cualidad, y habla solo un poco de las demás. La tercera parte parece ser un suplemento que expone los conceptos de oposición, prioridad, simultaneidad o movimiento, que en parte son desarrollados en otras obras. Vamos al texto. El primer capítulo introduce rápidamente 3 términos. Primero, homónimo. Quiere decir algo que tiene el mismo nombre que otra cosa, pero con diferente definición de esencia. Por ejemplo, banco, con el sentido de asiento, es homónimo de banco, el lugar para guardar dinero. Mismo nombre, diferente definición. También le podemos decir equívoco. Segundo, sinónimo. Es algo que tiene el mismo nombre y la misma definición que otra cosa. Por ejemplo, hombre
y caballo son animales. Animal es sinónimo de hombre y caballo. También estos dos lápices particulares comparten el mismo nombre y definición de lápiz, por lo que son intercambiables. Aquí otro nombre para sinónimo es unívoco. Por último, un parónimo, también llamado derivativo. Es una palabra que deriva de otra y le cambia la forma gramatical. Por ejemplo, valiente es parónimo de valentía. Saludable es parónimo de salud. Ahora, ¿por qué es interesante saber esto? Aristóteles se preocupó por las maneras en que utilizamos los nombres de las cosas en el discurso. Si creemos que estamos usando un sinónimo cuando en realidad es un homónimo, nuestro razonamiento puede salir mal. Por ejemplo, en un debate político, dos personas pueden usar la misma palabra como libertad, democracia o república, pero quizás tienen definiciones distintas, por lo que la discusión no llegará muy lejos y será puro ruido, a menos que se reconozca la ambigüedad. También la paronimia nos ayuda a usar bien las palabras. Podemos decir que una comida es saludable, pero no que es la salud. Son cosas distintas a pesar de que su forma es similar. Hasta acá todo bien, pero el segundo capítulo puede ser suficiente como para ahuyentar a los lectores, así que vamos de a poco. Primero, el filósofo aclara que por un lado hay cosas que son dichas sin combinación, como el hombre, la pared, corre, blanca, son términos sueltos y aislados. Por otro lado, hay cosas que son dichas con combinación, como el hombre corre o la pared es blanca. Estos son enunciados que afirman o niegan algo de la realidad. Las cosas que se dicen sin combinación son las categorías, pero por ahora Aristóteles se concentra en clasificar las cosas que existen en 4 tipos con base en 2 criterios: se dice o no de algo y está o no en algo. Lamentablemente, Aristóteles no definió la relación se dice de algo, y su definición está en algo acaso no es muy clara. Pero lo cierto es que tenemos estas 4 posibilidades. Una cosa que existe, se dice de algo y está en algo, se dice de algo y no está en algo, no está en nada, no se dice de nada y está en algo, y no se dice ni está en nada. Ya vamos a ver ejemplos. En suma, todas las cosas que existen se dicen o no de otra y están o no en otra. Por las dudas, la expresión se dice de algo es equivalente a se dice de un sujeto, como expresa el filósofo, depende de la traducción. Un sujeto es algo de lo que se puede decir o predicar otra cosa, como propiedades o características. Por ejemplo, un sujeto es la rosa. Yo puedo predicar de la rosa que es una planta, la rosa es una planta. También la rosa está en el campo o la rosa es pequeña, son predicaciones que este sujeto, la rosa, admite. Entonces, cuando algo se dice de un sujeto, podemos suponer que ese algo es un término, propiedad o cualidad que ese sujeto admite. Dicho de otra manera, el sujeto es clasificado por un término. Cuando digo Pitágoras es un hombre, estoy clasificando al sujeto Pitágoras como hombre. Por otra parte, según la definición de Aristóteles, cuando algo está en un sujeto, quiere decir que ese algo no es una parte del sujeto y no puede existir separadamente de ese sujeto. Por ejemplo, el color rojo está en la manzana, pero no es parte de la manzana y no existe por afuera de la manzana en la que está. El rojo puede estar en otras cosas, en la sangre, un tomate, un matafuegos, pero no existe independientemente. El rojo es una característica o cualidad de la manzana, pero no la define en esencia. Nosotros diríamos que algo tiene una propiedad, como el color, pero para Aristóteles una propiedad está en un sujeto. Primero, las cosas que se dicen de un sujeto y están en un sujeto. Este tipo quizás resulta complicado de entender incluso con el mismo ejemplo que brinda Aristóteles, el conocimiento, ya que el conocimiento en sí mismo sobre cualquier tema
está en un sujeto, como una mente humana particular? ¿Y acaso también está en un libro o en una página de internet? Y al mismo tiempo se puede decir o predicar el conocimiento de un sujeto, como la gramática. Cuando digo la gramática es un conocimiento, porque la gramática es un tipo específico de conocimiento, de la misma forma en que Sócrates es un tipo específico de ser humano. Otro nombre que le podemos dar al tipo se dice de y está en un sujeto es universal accidental. Entonces, el color blanco universal está en todos los objetos blancos, pero solo es un rasgo accidental de esos objetos. Esta tecla no necesita ser blanca para seguir siendo lo que es. Podría ser verde y cumpliría la misma función. Pero el blanco necesita estar en algo. Las cosas que se dicen de un sujeto, pero no están en un sujeto. Por ejemplo, puedo predicar ser humano de un ser humano particular, como en Sócrates es un ser humano. O puedo decir caballo de este caballo particular, o de ese otro, o de Babieca, el caballo del Cid Campeador, y de todos los seres que sean parte del género de los caballos. Esta clasificación corresponde a lo que Aristóteles llama sustancias secundarias, que son universales, porque yo puedo predicar caballo de todos los caballos particulares o puedo decir libro de todos los libros particulares. Pero el término libro en sentido universal no está en nada, no es una característica, solo es una clase o género de cosas. Las cosas que no se dicen de un sujeto, pero están en un sujeto. Esta clasificación también es un poco compleja como la primera. Un ejemplo es este color blanco particular. Siempre está en un sujeto, como en este cable, es una de sus características. Pero la expresión este color blanco no puede clasificar a un sujeto, no puedo decir la pared es este color blanco o algo por el estilo. Las cosas que no se dicen pero están en algo son como cosas particulares pero que no son sustancias. Para que quede claro, este color blanco en este cable no es el mismo que este color blanco en este plato. Son dos blancos numéricamente diferentes, pero no son sustancias porque no pueden existir aparte del objeto o entidad en la que están. El blanco de este cable no puede existir sin este cable. Quizá también podemos llamar propiedades particulares a esta clasificación. Las propiedades particulares están en un sujeto, pero no se dicen de un sujeto. Por último, las cosas que no se dicen ni están en un sujeto. Esto corresponde a lo que Aristóteles llama sustancia primaria, es decir, la cosa individual y particular que no depende de otras cosas para existir. Este lápiz es una sustancia primaria, no está en un sujeto, sino que justamente es un sujeto, a partir del cual se pueden predicar otras cosas, como este lápiz es rojo. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, este lápiz está en esta cartuchera? ¿No estaría entonces en un sujeto? No en el sentido que pide Aristóteles, ya que se trataría de algo accidental. Este lápiz no necesita estar adentro de esta cartuchera para hacer este lápiz y mantener su esencia. De hecho, estar adentro de algo quizá corresponde a la categoría de lugar que veremos en otra ocasión. Recordemos que estar en se refiere a una característica o propiedad de un sujeto. Además, este lápiz no se dice de un sujeto porque este lápiz no es una característica o propiedad accidental de otra cosa, sino que es una unidad esencial y concreta. Se pueden predicar muchas cosas de este lápiz, pero este lápiz no puede ser predicado o dicho de nada. Ahora, ¿qué pasa si digo este lápiz es este lápiz? O Sócrates es Sócrates. Aristóteles contestaría que no estoy clasificando estas cosas, sino que las estoy nombrando solamente. Recordemos que decir algo de un sujeto es clasificarlo. A todo esto parece que no queda claro qué es una sustancia primaria, solo tenemos una definición negativa, que no se dice ni está en algo.
Quizás es algo tan básico y fundamental que ni siquiera podemos describirlo con más palabras, solo percibirlo con la intuición natural. Podemos resumir lo que vimos en esta tabla. De un lado tenemos dos tipos de sustancia, la primaria y la secundaria, y del otro lado tenemos los dos tipos de propiedades o características de los sujetos. Unas son universales y otras particulares. En el capítulo 3 se establece la propiedad transitiva de los predicados. Todo lo que se dice de un predicado se dice también del sujeto. Por ejemplo, si digo Ulises es hombre y el hombre es animal, por lo tanto Ulises es animal. O sea, puedo predicar animal de Ulises. En el capítulo 4 se presenta la lista completa de las 10 categorías: sustancia, cantidad, cualidad, relación, lugar, tiempo, situación, estado, acción y pasión. Estos nombres pueden variar según la traducción. Todas las cosas que son dichas sin combinación pueden ser una de estas categorías y las examinaremos en la siguiente entrega. No hay una manera exacta de llegar a esas 10 categorías solo a partir de la división cuatripartita que vimos recién. En principio, la función de la cuatripartición es establecer los distintos tipos de predicación, que va desde lo total, pasa por lo parcial hasta lo nulo. Conocer la estructura fundamental de las predicaciones nos revela la condición ontológica de los seres, es decir, la forma de hablar sobre las cosas se relaciona con el tipo de existencia de esas cosas en el mundo.